Con la gama Fenix 8 de Garmin es más necesario que nunca que tengáis que estudiar bien qué es lo que queréis comprar. Porque, ¿os acordáis cuando teníamos el Fenix 3 o el Fenix 5? La vida era sencilla. Comprabas ese modelo y ya estaba listo. Ahora hay tamaños, hay tipos de pantalla, hay versiones normales, versiones Pro, diferentes gamas, cambios de nombre en esas gamas. Si es que muchas veces incluso yo me pierdo, así que ni me imagino los que tenéis menos experiencia. Así que aquí va esta guía de compra para aconsejarte y que puedas comprar con sabiduría. Pero bueno, antes de darte los consejos y recomendarte qué es lo que debes elegir en función de lo que estés buscando o en función de tu perfil, creo que lo oportuno es establecer la base de lo que vamos a estar hablando. Esto es, digamos, lo que Garmin lanzó este verano para que tengas claro, digamos, en qué terreno nos estamos moviendo. Para empezar, modelos disponibles. Desaparece el EPIX y también las nomenclaturas S y X, así que ahora todo va a quedar organizado de otra manera. Por ejemplo, Fenix 8 AMOLED, que es lo que sería antiguamente la serie EPIX, pues tenemos 43 mm, 47 mm y 51 mm. Es decir, los tres tamaños se mantienen, pequeño, mediano, grande, pero cambia, pues eso, no sé, el 8S o el 8X. Simplemente es 8, 51 mm. Tenemos acero con cristal de Gorilla Glass o titanio con cristal de zafiro. Precios: 999 € para 43 y 47 en acero Gorilla Glass, 1099 para titanio zafiro. Y luego, si nos vamos al tamaño grande, lo que sería el X, 1099 para el modelo base de acero con cristal de Gorilla Glass y 1199 en titanio con zafiro. Quédate un momentito con estos datos, con esos números, porque te van a hacer falta un poquito más adelante. Luego tenemos la serie Fenix 8 Solar, lo que sería el Fenix de toda la vida. Aquí no tenemos tamaño pequeño, nos quedamos solo con 47 mm y 51 mm. Y tampoco hay acabado de acero y cristal con Gorilla Glass, pues simplemente tenemos la versión cara o premium con cristal de zafiro y bisel y tapa de titanio, etcétera, etcétera. 47 mm son 1099, 51 mm 1199, es decir, exactamente los mismos precios que los AMOLED con zafiro y titanio. Luego tenemos Fenix E, una versión, digamos, un poquito más económica, con 47 mm exclusivamente, solo hay acero y Gorilla Glass exclusivamente, y eso te cuesta 799 €. Pero ojo, porque luego tenemos el Garmin Enduro 3, que es este de aquí, que es similar al Fenix 8 Solar 51 mm, pero que no tiene altavoz y micro, no tiene funciones de buceo, son 10 gramos menos de peso porque tiene la tapa trasera, pues ya lo puedes ver ahí, es de plástico, y una correa más ligera. Es un poquito más gordo, tiene un poquito más de autonomía, pero principalmente la diferencia son 899 € en lugar de los 1199 que cuesta el Fenix 8 Solar de 51 mm. Bueno, y ahora que hemos establecido esa base para que sepas qué modelos hay, vamos a empezar a jugar al descarte. Primero de todo, Fenix E, fuera. Directamente es que es una tomadura de pelo. Son 799 € para un reloj que ni tiene doble banda, es decir, ya debería quedar descartado totalmente. Además, tampoco tiene linterna, el sensor de pulso es el antiguo, que es que se está vendiendo ahora mismo el EPIX Zafiro rondando los 400 €, con mejores prestaciones de lo que tiene este Fenix E. Vale, el Fenix E tiene la última versión de la interfaz de usuario, que de momento pues tampoco es que vaya demasiado fina, así es que en estos momentos no es que te pierdas gran cosa, pero que cuesta la friolera de 400 € más, así que tienes que valorar si quieres esa interfaz de usuario a cambio de 400 €. Venga, sigamos con la versión Solar. Salvo que quieras, sí o sí, micrófono y altavoz, la verdad es que no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque está el Enduro 3 en el mercado, que es mucho más barato, que sí que el Fenix 8 tiene buceo, pero que si quieres buceo, yo creo que la opción más lógica es que vayamos al Fenix 8 AMOLED, porque con esta pantalla, evidentemente, la visibilidad debajo del agua es infinitamente mejor. Te estoy hablando de la visibilidad dentro del agua a 1 metro, cuando bajes 20 metros, en los que apenas haya luz, la pantalla transflectiva no se va a ver nada, salvo que activemos con el giro de muñeca la luz o a través del botón, mientras que la pantalla AMOLED pues se va a ver perfectamente y mucho mejor cuando estés ahí abajo. Y otra cosa a tener en cuenta es que el Fenix 8 Solar pierde la opción de 43 mm, que el tamaño pues podía ser
Lo más diferencial con respecto al Enduro 3, porque a lo mejor dices, no, es que se me hace demasiado grande. Sinceramente, en muñeca, entre los 47 milímetros del Fenix 8 y los 51 milímetros del Enduro 3, que son estos dos modelos que tengo aquí, no hay tanta diferencia. Y es que, pues oye, ambos son grandes, te lo puedo enseñar perfectamente. Aquí tienes una prueba rápida, ¿vale? Que uno está un poquito más arriba que el otro, pero que al final, pues el efecto de uno y el efecto del otro es muy similar en cuanto a tamaño, no varía tanto la huella que hace sobre la muñeca. Y en el Enduro 3, pues lo que sí que tendrás es más ligereza, o igual que el de 47, porque ambos pesan, el de 47 y el Enduro 3, lo mismo. Y con la correa de nylon, el Enduro 3 son solo 63 gramitos. Además tiene mejor panel de carga solar, no se reduce tanto el contraste de la pantalla por ese panel de carga solar especial, que ya no está en la pantalla sino solamente en el externo, y aporta bastante más autonomía que el panel de carga solar antiguo, que es el que monta el Fenix 8 Solar. Único motivo por el que debes optar por el Fenix 8 Solar es altavoz microbuceo, o de verdad querer imperiosamente los 47 milímetros. En caso contrario, Enduro 3. Luego vamos al Fenix 8 AMOLED, que es la versión que más opciones nos da. Impuestos a gastar, ¿qué opción debes ir? Pues titanio zafiro, que siempre llamará más la atención por materiales. Digamos que te estás gastando ya 1.000 euros, de 1.000 euros a 1.100 no hay mucha diferencia. Pero luego, aparte de eso, pues no hay ninguna otra diferencia. No es como los anteriores modelos, que a lo mejor cuando te ibas al titanio zafiro pues aportaban doble banda o más memoria. En este caso, en el Fenix 8, tanto acero como titanio tienen exactamente las mismas prestaciones. Resumiendo, el Fenix 8 yo creo que es el punto dulce. Dentro de que todos cuestan un potosí, pues Fenix 8 AMOLED vas a tener ese tipo de pantalla, vas a tener las funciones inteligentes y vas a tener la función de buceo, que es donde, digamos, más sentido tiene gracias a la pantalla AMOLED. Que si lo que buscas es duración de batería, pues entonces hay que prescindir de la pantalla AMOLED, que es lo que más consume. Y sospecho que al 99% de usuarios que buscan esas prestaciones de batería, pues le da lo mismo todas las funciones inteligentes y probablemente también el buceo. Y un tema también que ha estado candente cuando se presentaron los Fenix 8 es que inmediatamente salieron rumores acerca de Fenix 8 Pro. Pues todo el mundo dijo, oye, ¿para qué me voy a comprar ahora un Fenix 8 si va a estar el Fenix 8 Pro en un mes, en 2 meses? No van a estar ni en un mes ni en 2 meses. ¿Habrá Fenix 8 Pro? Pues por supuesto que sí, que habrá. Mejor esperar, el Fenix 8 Pro va a ser la versión buena y esta es la versión de prueba. A ver, que evidentemente Garmin está preparando un Fenix 8 Pro o un Fenix nuevo o como quiera que le vayan a llamar. Pues es lógico y normal, cuando una marca termina un producto, pasan al siguiente. Todos estos rumores vienen simplemente por filtraciones que ha habido a través del código de Garmin Connect, que refleja ese modelo. Es decir, Garmin está trabajando en modelos futuros y se les ha escapado en la versión final que nos llega al público, pues líneas de código que hacen referencia a Garmin Fenix 8 Pro. Es su misión. Y luego que te digo, que una vez que está presentado el producto, hay que trabajar en el siguiente, y todas las marcas lo hacen. Pues seguramente Coros esté trabajando en un Apex 3, Sunto estará trabajando en un Vertical 2, en un Race 2. Es que es lo normal, es el desarrollo normal del producto, y es lo que tienen que hacer. Que se está especulando que llevará pantalla micro LED, pero que no se sabe nada más. ¿Para cuándo podemos esperar un Fenix 8 Pro? Pues Garmin normalmente lanza las versiones Pro o las versiones, digamos, avanzadas, que serían una renovación del modelo que ya tienen en el mercado, sobre 1 año y medio después de lanzar el modelo original. El Fenix 8 llegó al mercado a finales de agosto, más o menos septiembre. La verdad que yo no esperaría ningún modelo Pro del Fenix 8 antes de verano de 2025, con mucha suerte. Y con una fecha más probable, pues alrededor de 2026. Y bueno, una vez que está pasado el tema del Fenix 8 Pro, vamos a otro tema, digamos, candente. Así que antes de acabar, te estarás preguntando, oye, y en estos momentos a lo mejor no merece más la pena que me vaya a la gama Fenix 7 Pro o Epix Pro en lugar del Fenix 8. Pues es una pregunta legítima, pero hay que hacerse otra pregunta. La gran pregunta es si Garmin seguirá incorporando funciones a los Fenix 7 Pro y Epix Pro ahora que el Fenix 8 está en el mercado.
teniendo en cuenta que el Fenix 8 es una plataforma de software nuevo. Tanto Fenix 8 como Epix 3 Enduro 3 son una plataforma de software del reloj nueva, con lo cual todas las novedades que se vayan haciendo para estos relojes tendrían que adaptarlo al sistema operativo de los modelos anteriores, que en principio Garmin ha dicho que no lo va a hacer. Porque pasar funciones del Fenix 7 Pro al Fenix 7 original era muy sencillo, básicamente era el mismo sistema operativo, simplemente cogías, cortabas, pegabas código y fuera. Ahora son dos mundos completamente diferentes y ahora hay que, digamos, hacer código para uno, hacer código para otro. Resumiendo, que si te gusta que tu reloj esté siempre a la última, pues no te va a quedar más remedio que ir a morir al Fenix 8. Pero si con las prestaciones actuales que tiene un Fenix 7 Pro o un Epix 8 Pro te satisfacen, obviamente si miramos la parte económica va a ser mucho más interesante que irte al Fenix 8.